Vamos a ver cuántos capítulos hacemos. Este es el primer capítulo. La idea hoy es hacer una entrevista para todos aquellos que aún me conocen pero no me conocen, para probar algunas tomas, para probar contenido, para probar miniatura. Así que bueno, arranquemos, Gala. ¿Qué me quieres preguntar? ¿Por qué decidiste emprender? Porque decidí emprender. Tiene diferentes historias. Pues yo creo que la primera historia es porque cuando era niño me llevaban cada 8 días a una finca. Tuve la fortuna de vivir con unos padres que tenían esa posibilidad, una familia. Mis papás, siendo empleados, me decían que me ganara siempre lo que yo quería ganarme, que no me conformara con lo que otra persona me quería pagar. Eso fue lo primero. Lo segundo que pasó en mi vida fue en mi primer empleo me di cuenta que no estaba hecho para trabajar. No porque no quisiera tener jefes, sino porque quería construir algo mío, algo propio. Y lo tercero, y no menos importante, es que desde muy joven fui una persona muy soñadora. Siempre he querido como impactar y cambiar las cosas que no están bien. Así que lo que quiero hacer a través del emprendimiento es cambiar lo establecido, cambiar cómo se hacen las cosas, obviamente siempre para mejorar. Y dentro de una organización que no tiene la visión de hacerlo, pues va a ser mucho más difícil. Me di cuenta que para cambiar el sistema tenía que cambiarlo desde adentro, así que creo que liderando un proyecto más empresarial puedes impactar más vidas que si no lo haces. Muy bien. ¿Qué fue lo más duro que no te contaron al empezar? Que emprender es muy duro, es muy duro. Es un estilo de vida muy solitario, con muchas necesidades, y donde tu peor enemigo eres tú mismo. Te limitas muchísimo a ti mismo porque sientes que no eres capaz todos los días. Todos los días tienes que convencerte con que tus sueños, tus ideas, tus motivaciones y las herramientas que tienes son suficientes para seguir avanzando. Los emprendedores creemos que tenemos que tener el avión andando para lanzarnos y no. Realmente tenemos que simplemente es tener ganas y arrancar. Yo le llamo mucho surfear la ola. Lo importante es estar surfeando la ola. Si no hay olas es peligroso, pero si estás surfeando la ola, puedes subirte a otras olas, a otras olas. Tu primer emprendimiento no es el último. Van a venir nuevas olas, pero montarte en una es lo más difícil. Mantenerte es también muy difícil. Eso nadie me lo contó. Digamos que la historia, lo que vemos en redes sociales es la historia linda, pero la salida, el éxito, la venta, la inversión, pero antes de eso hay muchas noches de soledad, mucho estrés, mucha responsabilidad, así que eso nadie nos lo dice, nadie lo cuenta. ¿Cuál es el mayor error que cometen los nuevos emprendedores? Es no enfocarse en un único emprendimiento y desenfocarse en nuevos emprendimientos o nuevos problemas. Cuando empiezas un emprendimiento te das cuenta que hay alrededor de ese emprendimiento o ese problema que resuelves hay más problemas, entonces quieres ir a resolver otro y hacer otro y hacer otro y terminas desenfocándote. Hay algo que dice una persona muy famosa que es Hormozi, y es que el emprendedor empieza con una buena idea, con mucha energía, porque empieza desinformado, y cuando se da cuenta que no es tan fácil, lo que le dijeron que, por ejemplo, criptomonedas, uy, mira, las criptomonedas son un buen negocio, te metes, pero cuando te das cuenta que ningún negocio es fácil, lo que hacen es que se montan en otra nueva idea y en otra nueva idea que alguien les contó. No se mantienen en la misma idea, en el mismo proyecto, hasta que lo saques adelante realmente. Entonces creo que no enfocarse y comprometerse con la misión que tienes, con tu emprendimiento, con tus sueños, es el peor error que cometen, y abandonas la idea, vas a otra, vas a otra, vas a otra y te desgastas bastante. Y si hubiera un segundo peor error, creo que es creérnoslas todas, creer que no las sabemos todas, y la verdad es que yo entre más aprendo, más me doy cuenta que menos sé. Creo que esa frase es muy famosa, y no escuchar a las personas que tienen más experiencia también es un gran error que no cometen los emprendedores. Así que bueno, nada, es parte lo bueno de ser terco, pero también tiene lo malo de ser terco. ¿Cuándo supiste que necesitabas aprender a vender? Cuando me endeudé para mi primer emprendimiento, que era un restaurante que ya estaba abierto a público, entregaron el restaurante y me di cuenta que tenía que atender la caja y no tenía ni idea de qué era vender. Entonces entendí que si quería pagar la deuda, si quería pagar los empleados que me estaban mirando ahí, tenía que empezar a vender y pues lanzarme.
básicamente. Lanzarme a vender, pero paralelamente empezar a estudiar y a entender qué es la venta, qué es mucho más emocional, cómo desarrollar estrategias para vender más y sobre todo entender que las ventas son muy frustrantes. O sea, yo admiro mucho a los vendedores porque es el oficio más desgastante del mundo, que te digan no, 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 sí, no, 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 sí. Las ventas es casi que una matemática. Por cada 10 no, una persona te va a decir sí. Entonces, si tú mentalmente no estás preparado y no estás hecho de cuero para vender, va a ser muy frustrante. Tienes que desarrollar esas habilidades, si no, no vas a pagar las cuentas, porque con los likes y los seguidores no pagan las cuentas. Tienes que aprender a vender. ¿Cómo se crea una oferta que la gente quiera comprar? Un tipo muy famoso que dice que deberías crear una oferta que haga que la persona se sienta estúpida por no tomarlo. Y cuando lo ves desde ese lugar, es totalmente cierto. Tú tienes que hacer que la persona que está recibiendo la oferta diga, estoy siendo un tonto si no digo que sí a esta oferta. No sé, si vas a lavar un vehículo o vas a comprar un carro y empiezan a entregarte tanto valor que de repente te das cuenta que el precio, por más que inicialmente pensabas que era costoso, pero te empiezan a entregar mantenciones al año, te empiezan a dar un montón de beneficios, empiezas a ver que es una gran oferta y que serías un estúpido si no la recibes, que serías un tonto si no la aceptas o no la tomas. Y esa es la manera de construir ofertas, haciendo que la persona se sienta como un tonto si dijera que no. Enfócate en eso y vas a crear una gran oferta. ¿Es cierto que el marketing lo soluciona todo? Sí, es cierto que el marketing es todo. ¿Por qué? Porque cuando aprendes a entender que el marketing no es Instagram, no son las redes sociales, no son los insights, sino es todo lo anterior, te das cuenta que si haces bien el marketing y recibes el feedback del mercado, es decir, la retroalimentación, yo quiero ir a vender esto y no vendí, pero le pregunto a la persona por qué no lo está comprando y entiendo, con el marketing puedo mejorar ese producto. Con el marketing, recibiendo ese feedback, puedo empezar a mejorar el canal donde está puesto el producto, el precio de mi producto. Pero sin marketing va a ser muy difícil. Voy a hacer un terco, voy a decir esta idea es perfecta. Todos los emprendedores creemos que tenemos lo mejor, la mejor oferta, el mejor producto. Y ahí es donde no usamos marketing. Pero si nosotros usamos el marketing y entendemos que es una devolución y una mejora continua, de entender al cliente, entender a mi usuario, dónde está, a qué precio, en dónde, con qué empaque, creo que puede resolverlo todo. Un buen producto sin marketing no se puede vender. Un mal producto con marketing puedes llegar a vender. ¿Qué opinas del contenido como estrategia de crecimiento? El contenido es un temazo porque todo el mundo quiere hacer contenido, pero para mí es de las estrategias más desgastantes y más costosas que hay. Hacer contenido orgánico, ¿no? Porque cuesta tu tiempo, es tu tiempo y básicamente es muy difícil. Hay tanta atención en redes sociales o hay tantas personas haciendo contenido robando la atención que es muy difícil que tú orgánicamente puedas lograr ventas al final del día. Entonces hay muchas personas que se dedican y que nos dedicamos en su momento a hacer contenido pensando que nos va a traer ventas y la verdad que no, pensando que nos va a traer crecimiento y la verdad es que no. La mejor forma es usar contenido pero apoyado en un canal. ¿Cómo así? Hacer contenido pero en un anuncio. Hacer contenido pero en un correo electrónico. Hacer un contenido pero en WhatsApp. Pero hacer contenido por hacer contenido es muy desgastante y no te va a ayudar a crecer. Haz contenido pero no envuelto en un canal y con el objetivo de llegar a poder conseguir ventas. Crear contenido por crear contenido es frustrante, es costoso y es muy desmotivante. ¿Qué debería hacer alguien que hoy no tiene ningún lead? Ya sería, ¿qué debería hacer alguien que hoy no tiene clientes potenciales? Primero preguntarse por qué no tiene prospectos, por qué no tiene clientes potenciales. Y es que la mayoría de los emprendedores les da pena salir a vender, les da vergüenza mostrar lo que tienen. Entonces, creo que empezar a salir a la calle, a hacer salir del Instagram, salir del contenido, sino ir a la calle a venderlo, es lo que debería hacer. Preguntarme por qué no tengo leads. Yo siempre le digo a todos los emprendedores, los clientes están ahí afuera, pero son muy poquitos que hacen el trabajo.
Cuando yo llegué a Santiago de Chile tenía una aplicación para bares, cafés y restaurantes. Y lo primero que hice fue ir a caminarme todo Santiago. Y me caminé y conocí a todos los administradores de todos los bares, cafés, restaurantes y hoteles de Santiago. Fui a probar, fui a buscar y cuando terminaba el día tenía al menos 30 leads, es decir, 30 prospectos con su nombre, su teléfono, su correo, identificados en un Google Maps con un celular, iba identificando el nombre, entraba, preguntaba por el nombre del dueño, el teléfono del local, el correo electrónico. Entonces, si no tienes leads, es porque tal vez tienes un bloqueo antes tuyo personal que deberías trabajar y luego tomar acción. Los leads están ahí afuera, es ir a buscarlos. O los prospectos están ahí afuera. Es solo tomar la decisión de ir a buscarlos, pero creo que es un paso muy personal que debes preguntarte por qué no tengo clientes y qué no estoy haciendo hoy. ¿Por qué muchos emprendedores fracasan aunque tengan un buen producto? ¿Por qué muchos emprendedores fracasan aunque tengan un buen producto? Porque no saben marketing. A mí me pasa mucho que me llega hace poquito, estoy aquí con una persona que tiene alrededor de 7 soluciones de software para el mercado y para cada solución tiene 2 o 3 clientes y no ha podido escalar porque no sabe marketing. Entonces vino a consultarme sobre cómo podía vender esos productos. Si él entendiera que cada producto tiene un canal de venta específico y supiera dominar ese canal, él mismo podría empezar a venderlo, él podría empezar a comercializarlo, pero no se ha tomado el trabajo y no sé si lo va a tomar de aprender marketing. Entonces creemos que alguien va a venir a solucionarnos el problema, una agencia de marketing, un experto, pero no nos comprometemos con nosotros mismos a aprender a desarrollar esas habilidades como emprendedores para vender. Entonces nos quedamos con un muy buen producto que nadie lo comercializa. Y el segundo problema que tienen es que tenemos un muy buen producto o empezamos por el final, desarrollamos soluciones y productos que la gente no necesita. Entonces empezamos por la idea. Tengo una muy buena idea, va a ser un Tinder de perros con dueños, pero al final el mercado tal vez no está buscando eso. Entonces tenemos un buen producto, pero que realmente hoy el mercado no lo está buscando, no lo está necesitando, no es tan urgente, no es tan importante, o dentro del cliente objetivo no tiene el presupuesto para poder adquirirlo. También pasa mucho. Y eso le llamamos timing, como que el producto todavía no está en momento para ser consumido por el mercado y son productos que quedan en las gavetas de las oficinas. Pero la manera de resolver eso es utilizar el marketing antes de desarrollar el producto. Validar al mercado antes, entender cuál es el presupuesto que incluso tiene mi cliente objetivo y luego sí crear un producto para esa necesidad o para ese cliente. Eso lo hicieron los de, ¿cómo se llaman los que? iCloud, no, los que hicieron la primera nube. Transfer. Bueno, a la industria de la tecnología enseñó eso, cómo validar antes con marketing, hacer una lista de espera, meter anuncios, hacer una lista de espera y si tienes, 100 personas registradas para comprarte ese producto, no tienes ni que desarrollar el producto, lo empiezas a desarrollar una vez la gente se registró para comprar. Entonces, esa es una muy buena estrategia que se usa. ¿Qué creencias limitantes viste en los emprendedores que asesoraste? Yo asesoré a emprendedores en Colombia, en Argentina, en Chile y las creencias limitantes principalmente es el síndrome del impostor, el impostor syndrome, que no nos creemos suficientes para llevar a cabo ese producto, ese sueño, ese emprendimiento. Esa es la más importante. La segunda más importante es creer que deberíamos ser expertos en lo que hacemos. Y la realidad es que ni siquiera los gerentes generales o las empresas más famosas o más grandes son tan expertas en lo que hacen. Toman acción en el camino, han venido desarrollando esas habilidades para ser los mejores, resolviendo ese problema, construyendo ese producto. Pero creo que esperamos a tener el avión perfecto, la solución perfecta para llevarla al mercado. Y nunca terminamos de llevarlo al mercado porque el producto nunca va a estar terminado. Siempre vas a poder mejorar un producto o un servicio. Entonces el emprendedor no se cree suficiente. Así que esa yo creo que es la más importante. ¿Qué opinas de las redes sociales? ¿Son útiles o son una trampa? Las redes sociales, si crees que son para vender, son una trampa, porque te vas a quedar pidiéndole peras al olmo, como dicen por ahí. Las redes sociales no son para vender, las redes sociales son para ganar credibilidad.
Entonces, si tú crees que son para vender, que es lo que cree el 99% de la población, te vas a frustrar y va a ser una trampa para ti. Vas a invertir tu tiempo, que es lo más valioso, creando contenido o creando, sí, alrededor de ese canal, creando contenido. Pero si sabes que las redes sociales, cómo se utilizan, para qué se utilizan, creo que no, creo que son para crecer. Y ahí tú, por ejemplo, te puedes dar cuenta que nosotros en Marketing es Todo tiene 130 seguidores y la mía tiene 930 seguidores. Y yo casi que semanalmente tengo un prospecto de consultoría. Y cuando nosotros hacemos contenido orgánico es antes de lanzar un curso. A nuestros cursos se han registrado más de 500 emprendedores y lo que hacemos es hacer anuncios para que el anuncio vaya solito detrás de los emprendedores y los persiga y no nosotros. Entonces creo que es una trampa creer que las redes sociales son para vender. Hay que generar contenido para generar credibilidad, pero no son para vender. Puedes entrar en esa trampa y te puedes estar haciendo un autogol. ¿Cuál es el momento correcto para invertir en marketing? Antes de tener un producto o un servicio. La gente espera tener un producto o un servicio y luego sí invertir en marketing, pero es todo lo contrario. Tú primero entiendes a tu cliente, entiendes el problema, validas ese problema y ahí sí creas producto y un servicio. Lo que pasa es que creen que el marketing son las redes sociales y eso es lo que tú ves. Al final se ve el anuncio, se ve el contenido orgánico, se ve el podcast, se ve lo que sea, pero el marketing empieza muchísimo antes. Empieza con el producto, el precio, la plaza, la promoción, todas esas metodologías que uno tiene que hacer antes de desarrollar cualquier idea. Creo que antes deberías empezar a hablar con los clientes potenciales, empezar a hacer encuestas, hacer entrevistas. Nosotros el curso que lanzamos, por ejemplo, en Marketing es Todo, empezó porque hablaba con mis amigos y empezaba a darme cuenta que ninguno tenía un plan de marketing. Todos tenían redes sociales y estaban súper frustrados en la trampa de la creación de contenido y no veían, no podían vivir de su negocio. Entonces yo empecé a hacer entrevistas a 25 emprendedores, me senté con ellos y empecé a entender si todos repetían el mismo patrón. Y eso es marketing. No había hecho, ni siquiera teníamos la cuenta, la empresa ni tenía nombre de Marketing es Todo ni nada. Teníamos absolutamente nada y ya estábamos haciendo marketing. Entonces el mejor momento para usar marketing es antes de lanzar incluso tu idea al mercado. ¿Por qué decidiste lanzar Marketing es Todo? Justamente por la frustración de ver a mis amigos, mis familiares y emprendedores frustrados creyendo que el emprendimiento no era el camino, frustrados porque ya habían pasado por 3 agencias de marketing y no les había dado resultados y me acordaron a mí mismo cuando empecé a emprender hace 15 años, que también tenía esa frustración, que también pasé por agencias de marketing, por expertos en marketing y me di cuenta que yo tuve que aprender marketing. Me di cuenta que tal vez lo que tenía que hacer era ayudar a otros emprendedores a aprender a desarrollar esas estrategias y ese conocimiento, esas habilidades en marketing para que pudieran avanzar un poquito más, quizás hasta donde yo estoy o mucho más que lo que yo he logrado hoy. ¿Qué diferencia a un emprendedor que crece a uno que se estanca? Lo que he visto es que el emprendedor que crece se dedica a hacer su trabajo callado, enfocado, sin mirar a ningún lado, sin hacer mucho ruido, de verdad enfocado en entender a su cliente, a su producto, atender él mismo su tienda, entregar él mismo su producto, eso, hablar mucho con el cliente sin hacer ruido, sin ir a eventos, sin redes sociales, sin nada. Eso hace el que crece, se dedica a vender y a entender su cliente, a atender su negocio. El que se queda estancado, lo que he visto es que se dedica primero a hacer redes sociales, a hacer un nombre súper lindo, a pagar influencers, a hacer un montón de cosas, a ir a concursos, eventos, pero no se dedica a atender su negocio. Y ese se estanca porque su tiempo más valioso no lo está dedicando a atender su cliente, a atender su negocio, sino a aparentar, hacer que está haciendo un negocio para el mundo. Porque en el emprendimiento nos dicen, o en la sociedad nos dicen que ser famoso es sinónimo de éxito. Entonces, que te llamen a eventos, que te llamen a podcasts, que te llamen a diferentes cosas, es un falso crecimiento. Pero realmente crecer es poder impactar con tu producto a muchísimas personas, tener una cuenta de banco que te permita contratar más gente, tener equipo, crecer. Eso creo que es lo que te hace crecer. Empezar a tener tu primer coequipero, empezar a tener tu equipo, empezar a tener tu propio canal, tus diferentes activos que te ayuden a crecer. Pero mientras tanto no vas a verlo. Mientras que no te dediques a hablar con tu gente, a atender tu negocio, a atender tu tienda, no vas a poder lograrlo. Si tuvieras que empezar desde cero hoy, ¿por dónde empezarías?
A mí me encantaría empezar de cero todos los días, como buen emprendedor y mal emprendedor que soy, pero empezaría justamente por el marketing. Empezaría justamente hablando con los clientes, hablando, validando ese mercado, entendiendo cuánto estaría dispuesto a pagar una persona por esto, entendiendo cómo hoy está resolviendo ese problema y entender si la propuesta que yo puedo crear debería ser mejor o cómo podría ser mejor que eso. Definitivamente no empezaría buscando un producto, buscando una solución, importando algo de China. Empezaría hablando con las personas, empezaría entendiendo muy bien cómo es ese problema, descomponiendo el problema, viendo el tamaño de ese problema en términos de cuántas personas lo tienen, cuánto están gastando, cuánto podrían invertir en resolver ese problema, y cuando me dé cuenta que de verdad ahí vale la pena, sí empezaría a desarrollar un producto o un servicio. Eso haría. Creo que ahorita también hay mucho de crear la marca personal y tu marca personal te va a traer no sé qué. No empezaría haciendo creer que tengo un negocio. Estaría haciendo de verdad un negocio, como haciendo parecer que tengo un negocio, sino haciendo un negocio. Eso creo que es. Validaría primero ventas, validaría primero producto, tendría los primeros clientes, les preguntaría. Eso es como lo he hecho, pero también he empezado al revés. He empezado incluso con un coworking space. No había que validar mucho, pero construir con un socio, por ejemplo, todo un lugar para emprendedores, y nunca hablamos antes con los emprendedores. Y nos dimos cuenta que de hecho al final el emprendedor para ese negocio no era el emprendedor, sino era tal vez las empresas que ya estaban establecidas y podían pagar, y deberíamos haber diseñado una oferta para esa empresa. Y eso fue no haber hablado con el mercado antes, sino empezando por el final. O sea, yo esto lo sé o lo digo porque lo viví varias veces. Entonces hoy en día siempre empiezo por el principio, hablando con los clientes sin enamorarme de la solución, sino enamorándome del problema y de cuánto podría yo resolver de ese tamaño del mercado, realmente cuánto podría yo llegar a resolver. ¿Qué es ese algo que la mayoría de emprendedores se salta o evita, pero en verdad sí es bastante importante? Esa es una muy buena pregunta. Conocerse a uno mismo. El emprendedor evita a toda costa, primero, darse cuenta en qué es malo, qué es lo que le hace falta, incluso personalmente, cuáles son las barreras que debo superar yo primero para no traspasarlas a mi negocio o a mi equipo. Entonces uno evita resolver ciertos problemas con los que carga, de ego, problemas de inseguridades, y traspasas esas diferentes problemas a tu empresa eventualmente. Entonces tratas mal a tu equipo, tratas mal a tus clientes, y no, creo que antes hay que resolver esos problemas personales para que no se te vuelvan un problema mayor cuando estés emprendiendo, porque emprender es muy jodido, y si emprendes encima de todo con ciertos lastres personales, va a ser peor de difícil, o va a ser más difícil. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que tiene un negocio que tiene mucha competencia? La competencia no es mala. La competencia de inicio te dice que hay una oportunidad de mercado, ya hay un mercado que está siendo atendido, y eso te baja el riesgo de lanzar algo que nadie va a comprar. Lo segundo, la competencia también te enseña qué es lo que el cliente valora de ese producto o ese servicio. Entonces también es muy bueno porque lo que tú puedes hacer es mejorar sobre lo que el cliente ya valora, o mejorar esa propuesta de valor. Muchas veces hay una hamburguesería hace poquito que está creciendo mucho en Colombia, que le decían, pero o sea, no tiene sentido, o sea, hamburguesas hay, está McDonald's, Burger King, hay un montón, El Corral en Colombia, que es famosísima y muy buena, y ellos lo que hicieron fue decir, no importa, vamos a mejorar sobre lo que los otros ya han construido. Entonces creo que en ese caso también lo que deberías hacer es enfocarte en mejorar una sola cosa de ese negocio, de esa hamburguesa, que puede ser enfocarte en mejorar el producto, la logística o la distribución. Las personas quieren, por ejemplo, estar en su casa y pedir una hamburguesa que llegue a tiempo. Podrías mejorar también la cadena hacia atrás, es decir, la logística hacia atrás, es decir, los productos con los que se hacen esa hamburguesa. Hoy en día, por ejemplo, hay un pan que se hace de papas, si mal no recuerdo, de diferentes elementos que se vuelven la promesa de valor porque transforman ese producto en algo súper diferente, pero pensaste es hacia atrás, en la cadena, cómo podría yo mejorar esa carne, ese pan. O lo otro, la experiencia, brindar una experiencia hacia adelante, es decir, que yo vaya a un lugar donde la experiencia sea más relevante incluso que el mismo producto.
Hace poquito veía un restaurante en Santiago de Chile que se está volviendo muy famoso. Un restaurante en Santiago de Chile, lo que hay son restaurantes, pero se está volviendo muy famoso porque se está enfocando en mayores de 30 para poder ir a comer y a bailar. Esa es la propuesta de valor. O sea, nunca están diciendo que van a vender hamburguesas, ensaladas, no. Es un espacio donde la experiencia es, vas a comer y luego terminas bailando. Salieron en prensa y eso te da obviamente muchísima visibilidad. Y no hay nada, no hay un sector más competido que los restaurantes en Santiago de Chile. Entonces, es eso, repensar la experiencia hacia adelante, repensar hacia atrás con qué estás haciendo ese producto, ese servicio y cómo innovar ahí, o enfocarte en ese mismo producto que podrías mejorar de esa propuesta de valor alrededor de lo que ya hay en el mercado. No irte a hacer el más barato, no competir por precio. Si está McDonald's, Burger King, otro más barato no va a sacar, no va a hacer la diferencia. Tal vez el más costoso puede marcar la diferencia y va a llamar la atención en ese mercado. ¿Cuál es la peor forma que tiene un emprendedor para empezar? Reunirse en una sala con amigos y decir montemos un negocio y empezar a tirar ideas. Esa es la peor forma que he visto que la gente hace. Es reunámonos un viernes a una cerveza y quiero renunciar a mi trabajo. Entonces odio a mi jefe, renuncio a mi trabajo, montemos algo. Y empiezan a tirar ideas de respuestas, de soluciones al mercado. O sea, empiezan por el producto. Esa es la peor forma de empezar a emprender. Tal vez la mejor forma de empezar es empezar hablando con personas, entendiendo cuál problema tienen, cuáles necesidades tienen alrededor de eso, y luego sí llamas a tus amigos y les dicen, tengo este problema, ¿cómo les parece que podríamos resolverlo? Que de una manera diferente como ya lo están resolviendo. Y vas con información, mi cliente lo está resolviendo así, así y así y así. ¿Cómo creen que lo podríamos resolver? Y ahí traerías amigos que tienen diferentes experiencias, diferentes visiones que te pueden sumar mucho.